seguir, por favor, ¿me podrían confirmar si se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Gracias. Bueno, las problemáticas que enfrentamos el día de hoy en el mundo moderno, digitalizado, donde la información va de un lado para otro sin que nada pueda detenerla realmente, eh, está vinculada con los temas que trataremos hoy, que son la libertad de expresión, la fake news y el amarillismo. Y bueno, antes de iniciar me gustaría agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por otorgarnos su valioso tiempo en esta noche. Y más aún dado el contexto por el que está atravesando nuestro país, que es un contexto conflictivo donde la información no siempre es confiable. Dado eso es que consideramos que estos temas son de suma importancia para el desarrollo de una mejor sociedad a futuro. Pero bueno, ya que dimos la introducción, por favor, iniciemos con las fake news. Antes de iniciar, estoy seguro que la fake news es un término que todos hemos escuchado en algún momento y es por eso que me gustaría preguntarles a algunas personas aquí qué creen que son las fake news. No sé si tal vez pueda responderme Bruno Cerusoli. Sí, claro. Las fake news básicamente son noticias falsas, como su término lo dice. Sí, tal cual eso. Bueno, como dijo Bruno, tal cual las fake news son eso. Pero actualmente ganaron una pequeña connotación aún más negativa. Y es que entre noticia falsa y noticia falsa malintencionada hay una gran línea, hay una gran distancia. Entonces, el término fake news, por su traducción literal, es noticia falsa. Pero actualmente, en el entendimiento popular, tiene una connotación adicional y es el hecho de que son noticias con una intención. Tienen una razón de ser que usualmente tiende a ser negativa porque están basadas en mentiras o en verdades a medias en el mejor de los casos. En cualquiera de ambos casos son fenómenos realmente peligrosos para la sociedad moderna. Últimamente, las fake news en nuestro contexto, en especial, han llovido, en términos tradicionales, porque estamos en una situación política compleja. No voy a entrar más en detalles sobre esto, pero este contexto en el que estamos viviendo ha permitido que este tipo de fenómenos que son las fake news tengan un gran poder sobre la población general. Acá están dos ejemplos. Como la mayoría de ustedes debe saber, El Deber es uno de los medios de prensa más famosos a nivel nacional. Y la gente malintencionada que hace fake news usa su nombre para crear noticias falsas, realmente, y con intenciones fuertemente políticas. Estos son dos ejemplos. Estos son ejemplos un poco viejos, pero van relacionados a la problemática que vivimos Seba, actualmente. disculpa ¿Sí? que te interrumpa, pero no estás compartiendo la pantalla. No estoy compartiendo. Perdón. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Gracias. Entonces, acá están dos ejemplos tradicionales, como los vemos, y aquí hay algunos más. Uno es de este año, que es obviamente relacionado al contexto que estamos viviendo actualmente y que Dios quiera pueda solucionarse hoy. Esta noticia es más o menos de hace una semana, que surgió de malinterpretación de palabras intencionalmente para generar conflicto, en el caso de la noticia del lado izquierdo. En el caso del lado derecho, podemos ver una noticia de ya 2020 y finales 2020, inicio 2021, que estaba más vinculado con lo que fue la problemática del COVID-19. Esto es muy importante notar porque en el caso de la política, las fake news hacen un sentido fácil, podemos entender el por qué existen. En el caso del COVID-19 es distinto, porque nos hace preguntarnos y reflexionar sobre qué intención tienen algunas personas
para manipular información tan sensible como lo fue la crisis del COVID-19 en nuestro país, donde murieron muchísimas personas. Todos estábamos siendo afectados por esa crisis y aún así hubo personas inescrupulosas que decidieron aprovecharla para generar revuelo, para generar conflicto. Entonces, eso es un tema ya más vinculado a lo social y a lo reflexivo. Ahora, yendo a este tema, ¿por qué existen? Las fake news son una mera herramienta y como toda herramienta en sí misma no es buena ni mala. Son sus aplicaciones los que definen si están bien o están mal. Pero las fake news tienen la cualidad de ser una herramienta que su único objetivo es generar conflicto, confusión y a largo plazo desastre. Bien dice que al final una fake news es fácil de revelar y poder darnos cuenta de que poder discernir entre lo que es verdad y lo que no. Y acá voy a recurrir a una frase muy común que es, la mentira tiene patas cortas, pero al final del día las mentiras corren muy rápido y hasta que se las atrapa terminan haciendo demasiado daño. Hay 4 tipos principales de fake news, cada una tiene sus propias variaciones, pero estos 4 tipos son la desinformación dirigida. La desinformación dirigida va enfocada en determinados grupos y este es el más común en los últimos días, que es el hecho de noticias políticas enfocadas a desestabilizar al grupo contrario. Gente de un partido haciendo fake news para desestabilizar a la oposición, a su grupo opositor. Esto no tiene mucho más secreto. Son noticias enfocadas a un público específico para generar confusión. Luego tenemos los falsos encabezados, que estos tienen una aplicación más comercial y de más marketing, por así decirlo, puesto que son lo que actualmente conocemos como el clickbait. El clickbait es básicamente atraer clics por su traducción. Va enfocado en generar títulos llamativos, generar miniaturas llamativas para que la gente que vea la noticia, el video, sin necesidad de entrar a ella, dé clic para analizar y por la curiosidad, para al final terminar dándose cuenta de que el contenido de la noticia no estaba realmente vinculado a lo que venía en el encabezado. Es una mentira corta, bien disfrazada y sobre la que no se puede hacer nada más que decir, pucha, perdí 2, 3 minutos de mi vida leyendo un artículo que pensaba que iba a tratar temáticas de mi interés, pero al final no. Luego tenemos los posts viralizables, que son los típicos que nos pillamos en cualquier momento. Por ejemplo, gente graba un ovni a las 3 de la mañana captado en video y resulta que el video era falso. Ese tipo de publicaciones, ese tipo de información son lo que vendría a ser post viralizable. Información falsa con el objetivo de generar visitas y poder divulgarse a lo largo de en sí todo lo que se pueda. Luego tenemos la sátira, que esta es la más rara porque es una especie de fake news autocrítica por el hecho de que deja muy en claro, pero a la vez implícitamente, que es una fake news. Está hecho de manera tan alegórica, tan extravagante, que intenta, su principal intención es dar al usuario la idea de que esto es una fake news y esto es solo chiste, esto es solo joda, esto es solo broma. Ahora, voy a volver a Teams para poder preguntar. Ahora, del tipo de fake news que hemos visto, ¿cuáles creen que son el elemento más común? Esta vez voy a preguntar a Jonathan Torrico. Eh, bueno, las más comunes o las que más se ven son las de mostrar noticias falsas, ¿no? Las que muestran noticias falsas por las redes sociales. Y uno muchas veces cree en esas noticias y no se da cuenta que al final son
son como ustedes los mencionan, ¿no? Fake news. Eso. Gracias, Jonathan. Ahora, por favor, Erlan Parra, la misma pregunta. ¿Cuál cree que es el principal componente que tienen las fake news? Pienso que es la facilidad con la cual se puede divulgar noticias falsas, como por ejemplo en Facebook se ven en distintas ocasiones noticias que son publicadas en nombre del deber, que muchas veces la misma página oficial tiene que salir a dar aclaraciones de que esa noticia es falsa, pero esas aclaraciones muchas veces no llegan a las personas que leyó aquella noticia falsa, lo cual crea una fake news, como estabas diciendo. Sí, perfecto. Muchas gracias por su participación. Y veo que se cortó la pantalla y voy a volver a transmitir. ¿Me vuelven a confirmar si se ve, por favor? Sí, se ve. Bien, gracias. Ahora, ¿qué tipos de fake news nos afectan realmente? Acá esta es una pregunta un poco trampa porque todas las fake news son malas, sin excepción, pero las fake news enfocadas, como ya me había mencionado antes, al tema sanitario, son un gran peligro, y especialmente con la crisis que se vivió recientemente y que sabe Dios, quién sabe que pueda volver a vivirse una crisis similar en un futuro. La crisis del COVID-19 generó fake news por montones, por toneladas. Y esta fue una de las que más me llamó la atención, que era sobre una cadena de WhatsApp, la típica cadena de WhatsApp, que intentaba hacer reflexionar a la gente sobre las vacunas. En este caso, una supuesta doctora llamada Chinda Brandolino alertaba a la población de que si se vacunaban, estas dejaban de tener derechos humanos y se convertían en lo que ella denominaba una persona transhumana. Y que estas personas transhumanas ya no tenían los derechos que un ser humano promedio, sino que ahora pertenecían a las corporaciones en el sentido legal, pertenecían en el sentido legal a las corporaciones que fabricaban estas vacunas. Algo que a leguas se puede ver que es falso, pero hablamos de fake news cuando son mensajes de WhatsApp, cadenas de WhatsApp. Esto una persona lo comparte con su tía con su madre y con su abuela, y al final del día resulta que una cadena que perfectamente pudo haber sido la broma de un almuerzo, terminó llegando a alrededor de 1 millón de personas y generar destrozos, como lo que fue esto. Otro caso que vale mucho la pena mencionar fue uno que vimos en nuestro país, que el rumor de que las vacunas generaban que la gente se vuelva hombres lobo. Esto fue, obviamente, por la mayoría de la población se tomó como un chiste, pero hay que pensar en la gente que no. Los departamentos donde nació este tipo de rumores, como en este caso fue Oruro, fue uno de los departamentos con menor índice de vacunación hasta hace más o menos inicios de este año. Y eso nos da una muy mala señal y muy mal efecto una mala idea de lo que el efecto que pueden tener las fake news realmente en nuestra vida diaria, porque hablamos de gente que no se vacunó, gente que se enfermó y gente que terminó muriendo, muy probablemente porque se vio influenciada por una cadena de WhatsApp, por un rumor que vio en Facebook o por una mentira en general que pilló en las redes sociales. Ahora le pasaré la palabra a mi compañero, César, por favor. Muy buenas noches. Gracias, querido Sebastián, por tu exposición. Estuvo muy buena. Agradecerles además a todos los presentes por colaborarnos con este trabajo, que es muy importante para nosotros. Bueno, yo les voy a hablar sobre el amarillismo. Yo quisiera que alguien
de los asistentes invitados nos pudiera dar una opinión o una definición sobre el amarillismo. No sé si alguien estaría dispuesto a opinar algo. Para nosotros esa opinión va a ser muy válida y muy buena para todo lo investigado. Bueno, mire, como veo que no hay un, ¿cómo se llama? un voluntario, les voy a hablar un poquito de lo que pudimos investigar a través de periodistas, con Freddy y con Sebastián. Muy interesante lo que ellos opinan sobre el amarillismo siendo periodistas, ¿no? Ellos nos dicen que el amarillismo es una expresión de la corriente del periodismo y el propósito de todo medio de comunicación es la objetividad. En realidad, ese es el propósito cuando lanzan, cuando comunican, ¿cierto? Cuando el periodismo entra en esta desviación que es el amarillismo, dimensionan los hechos, le dan relevancia a que en realidad no las tienen, para despertar ese deseo de ciertos sectores de la población. El amarillismo no es bueno como expresión del periodismo sano. Eso es lo que ellos prácticamente nos lo hicieron ver, nos lo hicieron saber, digamos, en su opinión propia de cada uno de ellos. La mayoría que entrevistamos concordaron en lo mismo. Entonces, si nos ponemos a ver qué es el amarillismo también es, como se dice, la llamada prensa sensacionalista. Se caracteriza por ser noticias que capten de la atención de los receptores mediante titulares llamativos, exagerados, escandalosos. Sin embargo, estas noticias están caracterizadas por no tener demasiada información, o al menos contar con la información de imágenes obviamente atractiva al ojo público. Vale decir que acá en nuestro medio, Santa Cruz, donde vivimos, o a nivel nacional, todavía persiste en los medios de comunicación esto que se llama el amarillismo. Todavía persiste ahora en estos tiempos tan difíciles como el que estamos pasando a nivel nacional. Y ustedes sencillamente pueden darse cuenta, amigos, mirando dos canales de televisión, dos canales de TV, el canal nacional, que lo maneja el gobierno, dice una cosa sobre una noticia y los demás canales dicen otra cosa de la misma noticia. Ahí ustedes se dan cuenta cómo distorsionan el tema de la noticia y ocupan mucho lo que es el amarillismo, quizás algo sin relevancia, ¿no es cierto? Si ustedes ven aquí cómo nos afecta, claro que nos afecta. La prensa tiene un objetivo ahora más específico como promocionar la discriminación, el separatismo, el racismo. Yo creo que ustedes lo han podido percibir hasta en las mismas fake news, como hablaba Sebastián, como el amarillismo también que se ve ahora en la comparación de medios de comunicación que yo les estoy hablando, como en estos últimos tiempos nos han patrocinado o nos han promocionado el separatismo, el racismo, la confrontación, el amedrentamiento. Bueno, eso nos afecta porque estamos todo y cada uno de nosotros estamos recibiendo las noticias no como son, sino como nos las quieren hacer ver. Y eso es el amarillismo, ¿no? Así es, compañero. ¿Qué podemos hacer ante estos dos fenómenos, querido Sebastián? ¿Vas a hablar sobre el tema o querés que yo lo profundice? Por favor, si puede profundizar, César. Igual esta pregunta iba enfocada a que algún participante de la reunión tal vez pueda responderla. Esto es opinión propia, así que no habría... Ok.
Entonces, si hay algún participante del grupo que quisiera darnos su opinión sobre lo que se podría hacer en este tipo de fenómeno como es muy ocupado ahora en nuestros medios, la fake news y el amarillismo en los medios de comunicación. Bueno, miren, como opinión propia, y lo hemos venido hablando con Sebastián y con Freddy, hemos hecho varios análisis sobre estos temas tan comunes y poco debatidos entre la población. Y tómenlo en cuenta ustedes mismos para que lo reflexionen, cómo nos llegan las noticias, ¿no es cierto? ¿De qué forma y de quién vienen? Son temas que no analizamos, simplemente lo percibimos y simplemente lo comentamos, ya sea en nuestros grupos sociales, ya sea en nuestras redes sociales, reenviamos lo que nos envían sin saber la fuente, sin saber exactamente la realidad. Y yo creo que ahí estamos como impulsando, viralizando y ayudando a este tipo de fake news y de noticias sensacionalistas, amarillismo, como lo llamamos, y le damos una amplitud en vez de apagar esto, ¿cierto? Nosotros como personas tenemos criterio propio como para analizar si la fuente o lo que percibimos es real. Y tenemos que tener esa capacidad analítica, tenemos que hacerlo, porque si no, siempre vamos a vivir mal informados. Y todo lo que pasa en nuestro entorno sí nos interesa a todos, cada uno de la población. Evitar la información con tinte sensacionalista y amarillista es complicado, pues para corroborar se necesita un grado de contraste con la realidad, algo que no siempre es posible, como dice aquí la diapositiva, ¿no? La mejor forma de caer en esto es evitar los medios que tengan un registro anterior a haber ocurrido estas prácticas para asegurarnos de no caer nuevamente. ¿Qué nos dice esto, amigos? Nos dice que si recibimos nosotros una información, veamos la fuente. Es como el ejemplo que les puse hace un momento. Vean Canal Nacional, que lo maneja el gobierno, y vean los demás canales. Obviamente los demás canales también tienen intereses, aunque no lo veamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver de quién viene la información para estar realmente bien informado. Y eso es lo que les puedo decir en mi opinión propia. No sé si alguien quiere acotar algo más sobre el tema. Bueno, gracias, César. Antes de terminar con esta parte de lo que son las fake news y el sensacionalismo, amarillismo, acá hay una frase que me gustaría que tengan presente de lo que fue el emperador Marco Aurelio, que es: lo que no es útil para la colmena no es útil para la abeja, o en su versión original, lo que hace daño a la ciudad hace daño al ciudadano. Me gustaría que, si tal vez alguien pueda decirme qué cree que significa esta frase, tal vez... Dona Lucía Vargas, por favor. Ya, tal vez, entonces, María Micaela Villa Sandoval, pues. No. Bueno, voy a pasar a dar lo que es
explicar esta última frase. Entonces, al menos lo que es una frase que al ser filosofía no deja de ser a libre interpretación, pero en teoría lo que nos dice es que las prácticas que ya han demostrado afectar a nuestras sociedades, por más que no lo creamos, nos afectan directamente a nosotros. Prácticas como la normalización de la mentira, que es básicamente la fake news, son prácticas que a largo plazo o a corto plazo van a afectar nuestro modo de vivir. ¿Cuántos conflictos políticos en el mundo, y no solo en el mundo, en nuestro país, podrían haber sido evitados de no ser por una mala interpretación de una noticia, de que un medio sacara una noticia malintencionada para afectar a alguien, o de que simplemente alguien inescrupuloso, sin necesidad política alguna, sino por el hecho de crear una mentira y que esa mentira se volviera viral, terminó creando un monstruo que terminó afectando a las sociedades. En el día a día, lo más probable es que todo el mundo siga sufriendo de este tipo de casos. Y la única forma de pararlos es detenerte cuando vayas a leer una noticia, detenerte, analizar lo que estás leyendo y pensar con qué objetivo se escribió esta noticia. Si el objetivo deja de ser solo informar, entonces tu respuesta es clara, esto es una mala noticia en el sentido profesional, porque probablemente no fue escrita por alguien profesional, al menos no profesionalmente ético, como para incurrir en una mentira para intentar ganar o fama o afectar a un grupo. Bueno, esto sería el final de esta parte en cuanto al tema de la fake news. Ahora le pasaré la palabra a mi compañero Freddy. Freddy, por favor. Gracias, Seba. Buenas noches a todos los presentes. Ahorita me confirman si pueden ver mi pantalla. Me confirman si pueden ver. ¿Se ve? Ya, un ratito. Ahora pueden ver la pantalla completa. Sí, se ve Freddy. Ya, gracias. Bueno, hoy les voy a hablar sobre el tema de la libertad de expresión. Primeramente, ¿qué entendemos por libertad de expresión? La libertad de expresión tiene como concepto expresar las ideas, opiniones y puntos de vista sin que exista una barrera que nos impida comunicar lo que queramos expresar. La libre expresión es considerada un derecho fundamental en todas las personas, además que un requisito indispensable para la existencia de la misma sociedad democrática. ¿Qué importancia tiene la libre expresión? Toda persona tiene el derecho a buscar y a difundir información y opiniones libremente en los términos. Aquí quiero hacer un énfasis porque muchas personas creen que la libre expresión no es conocida como un derecho y en realidad sí, porque tenemos el derecho de buscar, difundir e incluso pedir información, que es un punto que voy a tocar un poco más adelante. Otro punto es, impulsa a la ciudadanía a tomar la decisión significativa sobre cómo quiere que funcione la sociedad. A esto me refiero cuando hay elecciones, hay personas que crean partidos políticos por los cuales quieren una visión de una sociedad que represente ese partido. Por ende, tienen personas seguidoras de ese partido y son personas que quieren ver esa sociedad de esa manera. Otro punto es el que obliga a pedir transparencia en la información que se desea adquirir. Como mencionaba anteriormente, que la libre expresión es un derecho, que es buscar, difundir e incluso pedir información. A esto tenemos el derecho de pedir transparencia en la información que deseamos adquirir. Entonces, otro punto que quiero tocar es el que promueve igualdad de tratos de los distintos grupos.
Con esto me refiero que en una sociedad democrática, todas las personas deben ser tratadas de una forma equitativa y justa. Pero sin embargo, en todo país existen grupos minoritarios que son infrarrepresentados por el gobierno y sus opiniones normalmente no son escuchadas o son ignoradas. Por eso que la libre expresión es importante, porque permite a la sociedad expresarse y no ser una sociedad que tenga que vivir reprimida a lo que un líder diga o ponga leyes que vayan en contra de la libre expresión. Aquí tiene mucho que ver el tema de la censura. Como concepto general, la censura es un proceso mediante el cual se analiza y examina una información u obra destinada al público, eliminando las partes que vayan en contra de los valores y los principios que el censor haya establecido. Por ejemplo, todos conocemos los periódicos. Los periódicos tienen que seguir un reglamento y a veces cuando no siguen ese reglamento, la publicación no puede salir a la luz porque puede ser que hable mal para un político o para alguna empresa. Entonces, por eso existen barras que no permiten que la publicación pueda salir. Como la censura, tenemos varios tipos de censura. Aquí recopilé una de las más importantes, que es la censura total, que es aquella por la cual se prohíbe que, o sea, que la investigación sale a la luz, pero en su totalidad. O sea que nada de la información pueda verse. Un ejemplo puede ser que años antes, incluso puede ser que ahora, la publicación de un libro que promueve ideas políticas contrarias al régimen. O sea que un libro que tenga una ideología diferente a la política que existe actual en el país, puede ser que ese libro no salga a la luz porque promueve ideologías contrarias. Igual existe la censura parcial, que es la que limita algunas partes de la obra. El resto de su información es aceptada y se permite su difusión entre el público. Por eso es llamada censura parcial. Luego se conoce la autocensura, que, como dice su nombre, la misma persona llega a, quizás no a publicar la información, sino que escoger algunos puntos que sí y otros que no, que es una práctica en la que el emisor directamente no muestra sus ideas o pensamientos por el miedo a la crítica. Son uno de los factores que aborda este tipo de censura. Luego existe la censura moral, que es la eliminación de materiales que son obscenos o de otra manera considerada normalmente cuestionable. Esta más que todo se ve reflejada en cines, en películas y todo eso. Luego conocemos la censura política, que seguramente ya habrán escuchado de esta, que es la que se produce cuando los gobiernos ocultan información a sus ciudadanos. Esto suele ser para controlar a la población e impedir la libre expresión y una posible rebelión. Es lo que normalmente se ve en la mayoría de los países que viven, no sé, una rebelión o una revolución. Luego existe censura religiosa, que es el medio por el cual cualquier material es considerado ofensivo por una cierta religión o fe, y por ende esta información tiende a ser retirada. Luego existe la censura corporativa, que más que todo existe en empresas o instituciones públicas o privadas. Es el proceso mediante el cual los editores de medios de comunicación que tienen una empresa intervienen para interrumpir la publicación de la información que se debe al negocio que existe. Luego, la censura educativa, que yo creo que esta es la más importante a tratar,
porque aquí tratamos el problema desde raíz. ¿Cuántas veces en el colegio hemos visto, no sé, quizás desde nuestros propios ojos o desde algún familiar, que los libros que da seguramente el gobierno es con información limitada y no podría decirse que la información limitada no tiene la información necesaria para poder argumentar o crear un pensamiento crítico del propio estudiante. Entonces, más que todo, les prohíben pensar de manera contemporánea a una opinión o llegar a una socialización. Luego, quería preguntar si actualmente se vive en un ambiente de libre expresión. Desde mi punto de vista, si bien podemos decir que el Internet nos facilita el poder difundir un mensaje que puede recorrer todo el mundo, también existen barreras creadas por gobiernos, instituciones, grupos e incluso religiones, que por temas de no dañar su imagen tienden a tomar acciones que pueden tergiversar el mensaje que se ha querido expresar, o en el peor de los casos dañar a la persona que ha querido expresarlo. Entonces, ¿realmente estamos seguros de que nuestro derecho está siendo respetado o solamente estamos siendo limitados a mensajes vacíos, sin valor educativo o informativo? Ahora quería, no sé si alguien me puede responder una de estas preguntas. ¿Usted alguna vez fue víctima de la censura? Ya sea de los tipos que ya mencioné, como sería total, parcial o autocensura, que es la que ya conocemos. No sé si alguien me puede responder. No sé, creo que en el 2019, cuando estuvimos en el conflicto de los 21 días, también que Pedro fue el tema político sobre la salida de Evo y todo este tema, creo que ahí todos vivimos cierta parte de censura porque teníamos miedo, ¿no? Expresar en nuestras redes sociales, a publicar lo que pensábamos por miedo a que tal vez este gobierno se quedara o tomara represalias sobre ciertas publicaciones, sobre las mismas personas que estaban en las rotondas, tenían miedo de ser perseguidas políticamente, no podíamos libremente expresar lo que pensábamos en ese tiempo. Exactamente. Esa es la que conocemos como censura política. Muchas gracias por responder. Luego, ¿podría alguien responderme que este es más a criterio propio? Que es la pregunta, ¿cree que actualmente en Bolivia existe libre expresión? Yo creería que sí, pero al mismo tiempo existe miedo y existe manipulación de lo que pueden ser personas externas o de grupos de poder, por lo que tal vez sí puede haber libre expresión, pero también llegan consecuencias gracias a las palabras que podamos decir. Eso creería yo. Sí, exactamente. Muchas gracias. Y me quería, terminar mi exposición con una frase que dice, en un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra también deben ser libres. Y con esto quería culminar la exposición del día de hoy. Quería agradecer a todas las personas que pudieron entrar a la reunión, que nos sirvió demasiado para nuestro proyecto de la materia de pensamiento lógico creativo. Muchísimas gracias, amigo, por su atención y espero que el tema le haya gustado. Es un tema poco tocado en nuestro medio. Creo que es un tema muy importante para todos. Gracias. Si gustan, pueden ir retirándose o
o damos por terminada? ¿O tienen alguna pregunta que quieran decir?